empezar. Ok, buenos días mis hermanos, buenos días, feliz sábado para cada uno de ustedes que están aquí presentes con nosotros en esta mañana. También un cordial bienvenido a cada uno de aquellos que nos están viendo detrás de Facebook. Buenos días para ustedes, feliz sábado. Esta es la iglesia adventista del séptimo día de Riverview, es su iglesia. Bienvenidos a cada uno de ustedes. Estamos contentos que pudieron venir y a compartir este tiempo en el Día Santo del Señor aquí con nosotros en la iglesia de Riverview. En esta mañana vamos a empezar con unos cantos, unas alabanzas al Señor, pero antes de eso vamos a tener una oración. Okay. Vamos a ponernos de pie para empezar. Formalmente, el servicio de canto es un servicio como otro cualquiera. Un servicio divino, un servicio, porque es servicio de canto. Vamos a orar. Padre que estás en los cielos, alabado y glorificado sea tu santo y bendito nombre. Gracias te damos, oh Señor, porque tú has estado con nosotros y estarás con nosotros desde el principio hasta el fin de esta programación. Amén. Permite que cada cual que vaya a tener una parte haya sido ungido con tu Santo Espíritu, y que lo que se diga aquí sea para honra y gloria de tu nombre. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús te suplicamos. Amén. Puedes sentarse. Amén. Amén. Vamos a comenzar en esta mañana con el himno número 1. Queremos despertarlos en esta mañana y queremos alabar al Señor, porque por eso venimos en esta mañana, para tener un encuentro con el Señor, con el himno número 1. Cantar alegres. Amén. Para que cantemos todo el servicio de canto, no para cantar, para que cantemos todo para honra y gloria de Dios. Cantar alegre. Vamos a seguir cantando. Vamos a seguir cantando en esta mañana, el número 412, todas las promesas. Todas las promesas son para ti. Amén. Para mí. Amén. 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 Todas las promesas. Las promesas del Señor Jesús son apoyo poderoso de mi fe.
mientras luche aquí buscando yo su luz, siempre sus promesas confiaré. Toda la promesa que el Señor ha dado, toda la promesa seré su promesa, en ella yo por siempre confiaré. Todas las promesas para el hombre fiel, el Señor por su palabra cumplirá. Estos sean los hechos para siempre en él, los demás que vida gozará. Promesa, fiel promesa, toda la promesa que el Señor ha dado, grande es fiel. En ella yo por siempre confiaré. Todas las promesas del Señor serán, por su fuerza en nuestra vida que verá. Ella será dura y nos sostendrá, y juntos podemos sobrellevar. Grandes todas las promesas que el Señor ha dado, grandes fieles, en ella yo por siempre confiaré. Amén. Amén. Todas Todas las esas promesas. promesas son ¿Cuántos para saben que el Señor tiene muchas promesas para nosotros? más de 3,000 promesas. Así es, hermano. Hay que cerrarnos de esas promesas cada día, porque estamos viviendo los días peligrosos Amén. y vienen días muy difíciles y hay que aferrarnos de esas promesas que tiene el Señor para cada uno de nosotros. Vamos a ponernos de pie, mis hermanos, y vamos a entonar el himno 534, en tu nombre comenzamos. Amén. Donde comenzamos esa escuela, oh Señor, con perdón te suplicamos, sea nuestro director. Cada sábado venimos a tu escuela, oh Jesús, el Señor ha instruido en la ciencia de la cruz. Esta escuela nos enseña tu palabra a obedecer y tu ley en nuestra vida ante el mundo a enaltecer. Cada sábado venimos a tu escuela, oh Jesús, el Señor ha instruido en la ciencia de la cruz. El Señor ha enseñado tus preceptos a cumplir, ya reunidos esperamos tu presencia aquí sentir. Cada sábado venimos a tu escuela, oh Jesús, el Señor ha instruido en la ciencia de la cruz. Amén. Amén. Se pueden sentar, mis hermanos. Se llegó el momento de la lección de esta semana, la lección número 4. ¿Quién me puede decir qué es el título de esta lección?
Ese es el título. Amarás al Señor Amarás tu Dios. Amarás al Señor tu Dios. Así amarás al Señor tu Dios con Con todo tu corazón. con todo. Amén. Y tenemos la maestra de la escuela sabática de esta mañana, la hermana Clarice, que pase por favor porque es su tiempo. Muy buenos días, mis hermanos. ¿Estamos contentos? Gloria a Dios. Cada vez que estamos en la casa de nuestro Señor, debemos de estar como contentos. Es una oportunidad que Dios nos da de comunicarnos con ellos. Miren, yo he estado notando que la clase de la escuela sabática se está convirtiendo en un sermón. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es que yo le voy a pedir a cada uno de ustedes, si usted tiene el libro, saque su librito, porque voy a hacer preguntas del libro. Si no tiene libro y tiene un celular, le voy a dar un website donde usted puede ir. Escuela Sabática CL. Vaya a ese website, Escuela Sabática CL, y ahí vamos a entrar ahí. Escuela Sabática CL. Así que algunos lo van a tener en el libro y otros lo van a tener en online. Y vamos a todos a trabajar juntos, porque esto no es un sermón, ¿verdad que no? Esto es una ¿qué? Clase. Una clase. La hermana preguntó cuál es el título y algunos dijeron, ¿cuál es el título de la escuela sabática? Amarás al Señor tu Dios. Amarás al Señor tu Dios. Eso suena como un mandato, ¿verdad? Es como cuando tú le dices a un hijo, ama a tu madre o ama a tu padre, ¿verdad? Alguien decía que el amor no se exige. Así que vamos a ver el versículo de memoria, a ver quién me lo puede leer. Necesito que alguien me lo lea, el versículo de memoria. Hermana, léalo. Allá voy con el micrófono. Y amarás a Jehová tu Dios. Ella es. Coge uno blanco, coge un micrófono. Vamos a ver, hermana, léamelo. Y amarás al Señor, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, y de toda tu alma, y con todas tus fuerzas. Deuteronomio 6:5. Ok. Estamos trabajando con el libro de Deuteronomio, ¿verdad? Ya nosotros sabemos y entendemos que en Deuteronomio, allí Moisés ¿cómo digo? Enaltece todo lo que Dios hace por el pueblo, hizo por el pueblo, y lo que hará por el pueblo, si el pueblo ¿qué? Si el pueblo se mantiene firme. A mí me gusta esto aquí, donde dice, yo decía, si yo pudiera leer esto en ese idioma, pero yo no lo sé, Shema Israel Adonai, Elohenu Adonai Iyad. Bueno, yo no sé si ellos lo pronuncian así, porque yo lo pronuncié medio rarísimo, porque no sé. Pero dice, oye Israel Jehová, nuestro Dios, Jehová uno es. Oye Israel, Jehová, una coma, nuestro Dios, Jehová uno es. ¿Qué entendemos por eso? ¿Qué entendemos por eso, hermano? Sí. Tú dijiste anteriormente que ama a tu madre. Al que le dicen así, dice, ¿por qué? Entonces uno puede razonar y decir, ella fue que me tuvo 9 meses en el vientre, ella fue que me lavó y me limpió por primera vez, ella fue que me dio la primera leche, ella fue que me dio el crecimiento, ella me dio la comida. ¿Y por qué no amar a la madre? Prácticamente era lo que Moisés le hizo al pueblo, ¿verdad? Eso fue lo que Moisés hizo al pueblo. Jehová tu Dios, que está, ¿tú estabas dónde? En Egipto, ¿dónde? ¿En qué? En la esclavitud, y le recuerda todo lo que él hizo por el pueblo, ¿verdad? Y entonces da estos mandamientos. Muy bien. ¿Alguien más? Pero hablando de lo que tú dijiste ya últimamente también. ¿Por qué no amar a Dios? Si Él nos da que la vida, nos da el aire,
nos da el sol. Es decir, que son cosas regaladas. Porque ¿a quién le falta el aire? A nadie le falta el aire. Y eso lo da Él. Que no tiene que comprarlo. No tiene que, cuando ya una persona dice que tiene oxígeno, ese oxígeno es forzado, pero el que da Dios lo da como naturalmente. Y ahora mismo usted puede respirar y decirle gracias a Dios. Amén. ¿Quién te conserva a ti con vida, que te da ese latido del corazón? ¿Cuántas veces está latiendo tu corazón? Y cada latido debe ser para honra y gloria de Dios. Amén. Es decir, que Dios es amor. Amén. Vuelvo a repetir esto. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. ¿Qué entendemos por eso? Varona de Dios. Sí, él le estaba recordando, gracias hermano, Moisés le estaba recordando al pueblo de Israel que se recordara que es un solo Dios al que ellos debían adorar, al gran yo soy, que como ellos se habían acostumbrado a vivir en un lugar donde habían tantos ídolos y tantos dioses que adoraban diferentes dioses, cualquier cosa para ellos era un ídolo, era un dios, le estaba recordando a ellos que al Dios que ellos tenían que adorar, al que los había sacado de la esclavitud, era uno solo, el gran yo soy. Amén, amén. O sea, Moisés le estaba diciendo, ustedes están acostumbrados, han vivido en esta cultura, y en esta cultura tienen muchos dioses, son politeístas, pero ustedes son que monoteístas porque hay un solo Dios, Jehová tu Dios. Muy personal, ¿verdad? Muy personal. Eso es interesante, que Moisés toma su tiempo para recordar al pueblo de Israel de dónde que vienen, qué es lo que han estado haciendo, pero que de ahora en adelante lo que ellos van a hacer es que todo lo contrario, ¿verdad? Se van a dedicar a un solo Dios. Ahora bien, en la parte del lunes que dice amar a Dios, ¿cómo es esto? Como si estuviera exhortándole al pueblo, exigiéndole al pueblo que debe de amar a Dios. ¿Ustedes qué entendieron por eso? Hay aquí una pregunta que me gustaría lanzar. Dice, ¿qué significa para ti amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza, con toda tu mente? ¿Qué significa para uno de ustedes? Recuerden, es una clase. No voy a dar un sermón, vamos a participar. ¿Qué significa para ti amar a Dios? No me contesten todo a la misma vez, de uno en uno. Primero voy a decir que es interesante que la palabra en español tenemos la palabra querer y amar. En el idioma inglés, love is just to love. No hay otra distinción como la hay en el español. Y en el hebreo, amar también significa gustar y agradar. Y yo lo pongo en esa parte de lo que viene ahí. Cuando amamos a Dios, queremos agradar a Dios. ¿Y cómo yo hago eso en mi vida? Primero, lo pongo a Dios en todos mis planes. En todas las cosas que yo voy a hacer de mi diario vivir. Se convierte en una cosa, no de rutina, pero se convierte en una cosa habitual, que ya no tengo que sacar este específico tiempo, sino que en todo lo que hago en mi vida, yo puedo tener esa conexión con el Señor. Muy bien. Nosotros entendemos entonces, alguien más, antes de yo proseguir, alguien más, ¿qué significa amar a Dios para ti? ¿Qué significa amar a Dios? ¿Aquí alguien ama a Dios? Amén. ¿Pero qué significa para usted eso? Es para usted, no tiene que ver con la lección. ¿Qué significa para ti amar a Dios? Cuando nosotros amamos a Dios, lo mostramos obedeciendo, guardando sus mandamientos. Pero amar a Dios es ponerlo sobre toda cosa, sobre todo lo arriba de nosotros. Toda la adoración se centra en Él. Todos nuestros pensamientos, todo lo que vamos a hacer, toda nuestra vida, todo nuestro ser, se lo consagramos y se lo dedicamos a Él, porque Él es el centro de nuestra adoración. Y cada uno de nosotros debemos hacer de eso
de ese Dios, nuestro Dios, el centro de nuestra adoración, entregándole todo, poniéndolo todo a sus pies. O sea que cuando Moisés dice, amarás, cuando dice en el Deuteronomio, amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todo tú. Todo. ¿Y significa qué significa? Es todo. Todo es que todo tu ser. Miren, nos han vendido algo barato. Hollywood nos ha vendido un tipo de amor barato. Un tipo de amor que si tú no me das, yo no te amo. O si yo te amé y me defraudaste, ese amor que Se acabó. murió. ¿De ese es el amor que la Biblia habla? No. La Biblia no habla de ese Un amor. amor agape. Un amor agape. Fuera de todo. Exactamente. Donde Un amor. fuera de todos los No límites. tiene motor, Un amor. tiene ético. Un amor recíproco. Porque dice Juan que él, primero que Nos amó. nos amó. Desde antes de la fundación de este mundo, ya Jehová nos amó. No puedo usar el término había. Ya Jehová Nos nos estaba- amó a nosotros. Nos estaba amando. Entonces, cuando Jehová ama, es un amor como Da incondicional, no hay condiciones. No hay condiciones. Alguien decía, pero si yo no amo a Dios, ¿qué pasará? ¿Qué pasa si yo no amo a Dios? Me Dios sigue te ama a ti amando. como sigue quiera. amando. Dios te ama como quiera. Dios te da la oportunidad que le da al más santo, que hubo un pastor aquí que hizo, no, era pastor él, creo que sí, que fue el pastor, que hizo un cálculo de algún santo que solamente pecaba una o otra vez o 5 veces al día. Y ese santo terminaba con miles al año de pecado. Sí, eso hermano, usaron a Acevedo de ejemplo. Entonces, el más santo, el más puro, que sea para Dios, Dios a él se le da la misma oportunidad de lo que usted se pueda pensar que es el más bajo. Dios le da la misma oportunidad y lo ama de igual manera. Amén. Mientras yo leía esta lección, yo digo, si entendiéramos lo que es Dios, si nosotros entendiéramos quién es Dios, esto aquí tuviera todo esto lleno. Todo esto aquí estuviera lleno. Pero desafortunadamente el mundo no entiende o no entendemos quién es Dios. Y por eso es que se nos hace tan difícil traer gente a la iglesia. Es difícil, ¿verdad? Traer gente a la iglesia cada día más. Pero hay algo interesante en la parte del lunes que dice temer a Dios. Temer a Dios. Voy a lanzar aquí una preguntita. Yo vi algunas preguntas por allá. Dice, ¿cómo debemos entender que el mandamiento temer a Dios debe ser el primer mandamiento del mensaje del Señor para los últimos días del mundo? ¿Recuerdan el mensaje de los 3 ángeles? Temer a ¿Qué es Dios lo y que darle dicen los 3 gloria. ángeles? ¿Ah? Temer a Dios y darle gloria. Y darle gloria a Él. ¿Pero qué es temer? Estamos hablando de amor. Y ahora tú me dices que yo tengo que temer a Dios. ¿Qué nosotros entendemos humanamente cuando yo digo, mira, tú tienes que temer a tu papá? Porque tu papá no es un hombre fácil. Tu papá es así, así, así. Y tú sabes que en Santo Domingo dicen te van a cortar la cabeza. Pero cortar la cabeza no es que literalmente, pero tú sabes, así decimos los dominicanos. ¿Qué es temer a Dios? ¿Qué entendemos por temer? El varón, démele a ella el micrófono, por favor. Yo digo, hermana, que temerle a Dios no es tenerle miedo, como hay personas que cuando le decimos, mira, tiene que temerle a Dios, creen que es miedo, no es miedo. Temerle a Dios es hacer la voluntad de Dios, hacer la voluntad que Dios quiere que hagamos, no lo que nosotros queremos, porque lo que nosotros queremos no es bueno, pero lo que Dios quiere sí. Y bueno, ese es temerle a Dios. Amén. ¿Alguien más? ¿Qué iba a decir? Yo digo que ¿A qué? tener a Dios Espérate, hermana, que me traen el micrófono ahí. yo digo que tener a Dios es primeramente amarlo, a tenerle una admiración, un respeto y reverencia,
y Él es nuestro Padre, ¿verdad? Y tener obediencia hacia Él. ¿Qué es lo que nos dice Salomón? No. Veo allí. Yo iba a decir un poquito más, en el sentido de cuando, como dice la hermana, cuando alguien me dice teme, enseguida me viene a la mente miedo, como que un brinco, un rechazo hacia atrás. Pero temer a Dios envuelve primero conocer a Dios. Yo no voy a respetar, a obedecer, a amar si no lo conozco. Es como en la relación cuando, bueno, creo que lo más que se acercaría sería un poquito cuando uno tiene una relación. Tiene que antes conocerlo para entonces abrir tu corazón. Entonces cuando nosotros conocemos y andamos y vemos, y eso por eso que se le hace tan difícil, y yo encuentro que no, cuando le decimos a una persona, si empezamos como teme a Dios, ya ahí la persona va a brincar para atrás. Si yo voy con el mensaje teme a Dios, pero si yo voy con el mensaje de primero conoce a Dios, Dios te ama, te ha amado siempre, entonces la persona va a conocer que envuelve el amor, y cuando tú amas te entregas, es como en una relación, cuando tú amas te entregas a obedecer, te entregas a seguir los estatutos de Dios. Amén. El amor. Ajá. Acaba otro. Sí, también tenemos que tener en cuenta de un personaje bíblico que se llamaba Enoc. ¿Por qué Enoc Dios se lo llevó al cielo? Porque él realmente caminaba con Dios. Y temer a Dios también es que tengamos respeto en lo que Él nos dice. Y al tener respeto en lo que Él nos dice, obedecerlo. Si Dios se llevó a Enoc al cielo, es porque era un hombre realmente que se merecía estar en el cielo, no estar en la tierra. Aquí alguien dijo, no sé si usted fue la que dijo, que si tuviésemos más amor, tuviera todo esto lleno. Yo diría algo más, si tuviésemos más amor, como Dios pide, en este tiempo no estuviésemos aquí, sino que estuviésemos en el cielo ya hace tiempo. Amén, amén. Así que tenemos que tener en cuenta que los poquitos que estamos aquí, los que vendrán luego, somos una familia que nos estamos preparando aquí en la tierra para vivir en el cielo. Y por eso es que esto es como un ensayo que estamos haciendo, ¿sí? Como realmente un pequeño cielo aquí en la tierra, y los que vamos a vivir en el cielo tenemos que amarnos los unos a los otros, porque para mostrar el amor que Dios nos da a nosotros, porque nosotros, Dios nos amó primero, nosotros seguimos los consejos que Él nos da en su palabra, y al estudiar la palabra cada mañana le vamos a amar más y más y más cada día a Él y a nuestro prójimo también. Amén, amén. Quiero decir, creo que alguien, bienvenido, Pastor Elisa. Quiero decir, alguien, pero me parece que levantó la mano. ¿Quién? Fue el varón. A ver, varón. Ok. Antes de eso hay que tener una relación. Si tú tienes una relación con Dios, si tú tienes una relación con Él todo el tiempo, ya no le vas a temer, porque vas a ver que es tu abogado donde, en el cielo, vas a ver que es el juez que te va a juzgar a ti. Pero si tú tienes ya una relación con el abogado y con el juez, ¿a qué juicio le va a temer? A ningún juicio. Puede venir lo que sea. A un Dios que dice, no tema a lo que mata esta carne, sino a lo que puede matar el espíritu y la carne. Es decir, que en la Biblia se haya salpicado por qué temer a Dios, no por temor, sino un amor de relación. Si tú no tienes una relación con Dios, ya vete que tú pasaste todo. Amén, así es. Miren, si Dios es amor, ¿verdad? Y nosotros conocemos la persona de Dios, no hay por qué temerle a Dios. Pero yo le quiero decir a ustedes que habrá un grupo que le temerá a Dios en los últimos tiempos. Cuando llegue aquel gran día, habrá un grupo que dirá que caigan sobre mí, ¿qué? Esas piedras, ¿y qué? Y me escondan. Hermano, el temor a Dios, el temer a Dios, es algo que puede ser de una manera o de otra. ¿Por qué? Puede ser lo que dice Salomón. Salomón dice que el principio de la sabiduría es el temor de ¿quién? A Dios. A Jehová.
Puede ser ese, ¿verdad? El temor a Jehová. Cuando nosotros conocemos a nuestro Dios, nosotros entendemos que lo que hacemos, ¿puede hacer esto? No, no lo puedo hacer. Porque yo sé a quién qué, a quién le sirvo. Voy a correr, no, espérate, Jehová. Y cada vez que vayamos a hacer una cosa, Jehová. Y si tenemos Jehová en nuestras mentes, ese es un tipo de temor, pero por amor, porque conocemos a la persona, porque no le gusta. ¿Cuántos muchachos? Nosotros fuimos todos muchachos. ¿Cuántas veces no quisimos hacer algo? Y por amor a nuestros padres, no lo hicimos. De ese temor es que se está hablando. Pero no debemos de olvidarnos que habrá un grupo que literalmente lo que entendemos por temor, la otra cara del temor, lo tendrán cuando Jehová venga. Alguien levantó la mano por allá, varona. Sí, mira, Clary, iglesia, es que el temor que habla la Biblia, ese específicamente es el que nosotros debemos tener. Temor es honrar, reverenciar. Por eso fue que Salomón dijo: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque este es el todo del hombre. Ese es el temor, ese que habla la Biblia, de reverencia, de honrar, de glorificar, de respetar su nombre, de respetar su voluntad, de someternos a Él, de relación, de todo lo que se ha dicho. Ese es el temor verdadero. El otro es miedo. Ese es el que no tenemos que tener nosotros. Nosotros debemos temer por honrar, por respetar, por amar, por obedecer. Ese es el correcto temor. El otro, el que ustedes mencionaron, ese no es temor, eso es miedo. Miedo. Y a Jesús, a Jehová nuestro Dios, los que le hemos abrazado, no tenemos que tenerle miedo. Simplemente, ¿qué cosa? Porque Él es nuestro Salvador, Él es nuestro Dios, y Él ha decidido amarnos incondicionalmente, y por eso nosotros le amamos a Él. Debemos de tener en claro que la Biblia dice que Dios no tendrá por inocente al malvado. No lo tendrá por inocente. Así, mis hermanos, que nosotros debemos de temer a Dios, porque es el principio de ¿qué? De la sabiduría. Amén. Cuando nosotros amamos, automáticamente esos mandamientos que se le hacen tan difíciles. Mire, yo recuerdo, le voy a decir esto. Cuando yo entré a la iglesia, al principio, yo no tenía mi licencia permanente de mi trabajo. Algunos de ustedes saben que soy maestra. Y en New York, para usted, uno en mi país, uno se gradúa, ¿verdad? Bueno, no sé si de verdad es así, pero creo que te graduaste y ya va al trabajo. Aquí en Estados Unidos tú te gradúas y tienes que probar que tú puedes ejercer lo que estás haciendo. Yo no sé cuántos exámenes toman los doctores, pero nosotros tomamos exámenes, son como 8 exámenes del estado y la ciudad que tomamos. No sé, no voy a decir, pero bueno, como 8 exámenes. Y yo recuerdo que cuando yo entré a la iglesia, yo aún estaba tomando exámenes. Era maestra, pero estaba tomando para mis certificaciones. Y cuando me hablaron del sábado, yo dije, me embromé, porque los exámenes los dan los sábados. ¿Y cómo voy a ejercer? Entonces, averiguando, descubrí que los judíos toman los exámenes los domingos. Y yo decía, esta era mi oración: Señor, ayúdame a pasar ese examen que lo están dando ahora los domingos, porque yo creía que ya Jesús llegaba. Porque si viene Cristo, si ya se arma la revolución de la ley dominical y no sé qué, me quedé en el aire. Pero yo no entendía, ¿verdad? Yo no entendía, porque si viene todo eso, ¿qué es lo que hay que hacer? Salir. Pero yo era planificando el futuro de mis hijas. Y yo oraba para que no quitaran ese examen en los domingos, para yo poder coger ese examen y poderlo pasar. Tenía temor, porque si el examen no quitaba el domingo, yo automáticamente estaba mentalizada que la carrera estaba ¿qué? Perdida, que la carrera estaba perdida. Hermanos, miren,
Hay que temerle a Dios. Cuando nosotros amamos a Dios, vuelvo y repito, no hay nada que tú vayas a intercambiar por el amor de Dios. Nada. Pero para eso tú tienes que ¿qué? Que conocer esa persona. Ahora mismo le doy la palabra, pastor. Yo me vino a la mente, si yo le digo a una muchacha que está desesperada buscando un novio, y le digo, te tengo un novio, y no le describo cómo es el novio, ¿lo va a amar? No lo va a amar. Ella tiene que tener ese contacto ¿con quién? Con el novio, para entonces amar para voy a usar algo de orden personal para ilustrar algo espiritual. Cuando yo era un joven creciendo en Nueva York, yo era muy apegado a mi papá, que falleció hace unos casi ya 25, 30 años atrás. Y yo le tenía un cariño, un afecto a mi padre muy especial, debido a que él era muy afectuoso conmigo. Y cuando yo crecía, tenía 14, 15, 16, 17, las tentaciones que yo tenía delante de mí en la escuela era droga, sexo gratis, libre, parrandeo, de todo. Yo estaba en una escuela pública y cada vez que venía la tentación hacia mí de una parranda, de una droga, de un sexo libre, gratis, con los muchachos y las muchachas que yo tenía contacto en la escuela superior, cada vez que venía la tentación yo me recordaba a mi papá. ¿Y por qué no caí en todas esas tentaciones? Ajá, el parrandeo del Nueva York. ¿Por qué no caí en esas trampas? Porque me recordaba siempre a mi papá. Cada vez que venía la tentación, yo me recordaba de mi padre. Cuando uno está en esta tierra y uno no tiene una relación íntima con Jesucristo, que es nuestro Padre Celestial, y no compartimos esa relación, como decía el hermano acá, el hermano creo que Blanco, no tenemos esa palabra relación. Las tentaciones vamos a caer en ellas, le vamos a ser infiel, yo también pasé por la tentación tuya. Yo tenía que tomar un examen, el SAT del colegio, y caí en sábado. ¿Qué iba a hacer yo? Bueno, yo no iba a tomar el examen, hasta que alguien me dijo, pero tú puedes escribir al Departamento de Educación, enviar una carta del pastor, que tú guardas el sábado, y me lo dieron el domingo. Y yo en la Universidad de Yeshiva University, allí en Manhattan, yo tomé el examen el domingo con casi 300 judíos. Yo era el único que no tenía el gorrito aquel. Lo que quiero decirte, si tú y yo no mantenemos una relación diaria, constante con Jesucristo, las presiones que nos rodean, y ahora más que nunca, nosotros vamos a caer en ellas. Así que el secreto de la obediencia, el secreto del caminar con Dios, estriba en una sola palabra: relación de amor con Él. Amén, amén, así es. Así que la parte del miércoles prácticamente la hemos discutido. Dice, si me aman, guarden mis mandamientos. Yo siempre relaciono en una forma un poco ligera, ¿verdad?, lo que es las leyes de esta tierra con los mandamientos. Por ejemplo, un borracho va manejando y se pasa el stop sign, entonces viene alguien, pan, y le echa la culpa, no, que había ahí un símbolo de parada, había ahí, ¿verdad? Y por eso yo no me paré, pasé, y ¿qué pasó? Tuve un accidente. Pero el accidente no fue por mí, fue por el otro que venía como, venía a toda velocidad. Mi pregunta es, ¿está él en lo correcto? No está en lo correcto. Porque si él para y ve que el otro viene a toda velocidad,
¿qué pasa? ¿El accidente se evita, sí o no? Se evita. No guardó qué, no observó las leyes de tránsito. Ahora, yo siempre digo, la gente vemos las leyes de este país un poco como cruel. Pero ¿cuál es el propósito de la ley? De esta tierra. El propósito de la ley, el que te pongan leyes de tránsito, que te digan que no debes hacer esto o lo otro, ¿es para qué? Para cuidarte a ti, ¿sí o no? Es para cuidarte a ti. Pero a veces nosotros encontramos que es como para agredirte a ti, no es así. Cuando nosotros amamos a Dios, los mandamientos de Dios, ¿ustedes saben de cuántas cosas nos libran los mandamientos de Dios? Claro que sí. ¿De cuántas cosas nos libran los mandamientos de Dios? Díganme una así rápido que le venga a la mente. Vamos a ver, ¿de cuántas cosas? A ver, hermano. Por mí yo digo que el descanso espiritual me ayuda mucho en mi salud mental. Ok, el descanso espiritual, el sábado, ¿verdad? Otra cosa, ¿de qué otra cosa nos libran los mandamientos? ¿De problemas Vamos con a la ver. ley? Hermano, pasa el micrófono. Adulterio. ¿De qué? Del adulterio. Adulterio. ¿De qué otra cosa nos libran los mandamientos de Dios? ¿De problemas con la ley? Problemas con la ley. ¿De qué otra cosa nos libran los mandamientos de Dios? De ir a la cárcel, de estar preso, porque robar. De estar preso, de no robar. ¿De qué otra cosa nos libran? De amar a Dios y amar al prójimo. De amar al prójimo. Cuando tú amas al prójimo, tú no sientes odio hacia nadie. Evita problemas. Tú sabes, el error más grande que hay es tú tener problemas con un hermano de la iglesia. ¿Cómo vamos a tener problemas entre los hermanos? Y que yo tengo una cosita en el estómago, decimos los dominicanos, yo tengo una cosita aquí en el estómago. Mira, cuando veo a esa mujer, es una cosita que me pica así. Y que no puedo. Estoy hablando de mi cultura, ¿verdad? Y que no puedo. Hermana, con esa cosita en el estómago, usted no va por el cielo. No. Debemos de amarnos. Cuando nosotros amamos a Dios, ya lo hemos destacado muchas veces, automáticamente guardamos sus mandamientos. Amén. ¿Sí o no? Sí. Él ya tiene la mano levantada y ella también tiene la mano levantada. He estudiado esta lección over and over again. Pero la pregunta es, ¿cómo tú vas a amar a Dios si tú nunca lo has visto en persona? ¿Cómo tú lo vas a amar? Muy buena pregunta. Muy buena pregunta. ¿Se recuerdan el ejemplo que le di ahorita del invisible, del novio que le tenía para la novia, para la muchacha? Muy buena pregunta. ¿Alguien puede contestar esa pregunta? Elisa. Yo lo que iba a comentar era lo que dice la Biblia en Efesios, que dice, amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con todo tu espíritu, con todo tu ser. Si eso está en Deuteronomio, en la lección, está en Deuteronomio. Uno de los expertos en el Pentateuco eran los judíos. Ellos lo tenían, lo sabían, No era. lo tenían, ¿cómo se llama? Los repetían por la mañana. Los repetían por la mañana, escrito, pero lo tenían en la letra, no lo tenían en el espíritu. No era. A menos que nosotros no lo amemos desde las entrañas, con toda la mente, con toda la fuerza. Eso es un esfuerzo, eso es algo grandísimo para poder amarlo, con toda nuestra fuerza, con todo nuestro ser. No vamos a poder, porque ellos inclusive creían que ellos no necesitaban perdón, que ellos ya eran del pueblo o sea, pertenecían a Moisés y que no necesitaban el perdón. Por eso fue que el mensaje de Juan el Bautista fue arrepentidos. Y después Jesús lo recalcó, arrepentidos que el reino de los cielos se ha acercado, porque ellos no necesitaban arrepentimiento, porque ellos lo tenían en la letra. Y nosotros podemos caer en ese error también. Sí. De tener la ley y de tener la ley en la letra, pero no en el espíritu. Por eso con todo tu alma, con todo tu corazón, con todo tu ser. Ahora bien, hay una pregunta en el aire. La pregunta que ella dice es, ¿cómo voy a amar a un invisible, a alguien que yo no veo? Sí, muy buenos días a todos, Dios le bendiga. Amén. Les quiero hacer una pregunta, rebota a ella. Le pregunto que si ella ve el aire.
porque tú nada más creer en Dios tiene que ser por fe. Amén. Cuando nosotros sabemos que Él está ahí, su palabra está aquí, y nosotros la leemos, Él nos va a dar algo que nosotros no tenemos, que es la fe, ¿sabes? Creer, seguir, obedecer, eso es fe, sabiendo que aunque no lo vemos, Él está ahí y Él ha hecho promesas que Él nos va a rescatar, siempre y cuando nosotros verdaderamente nos entreguemos a Él. El aire usted no lo ve, pero lo siente, así es Dios. Voy a enfocarme en la pregunta de ella. Nosotros, Dios no lo vemos literalmente nosotros ahora, pero lo sentimos, lo podemos conocer a través de su palabra. Y además, todos los hechos que el Señor ha hecho, es como el pueblo de Jehová, de Israel. El pueblo de Israel estaba en la esclavitud. Y cuando sacaron al pueblo de Israel de la esclavitud, Moisés le dijo, recuérdate que tú eres esclavo, que tú hacías esto, hacías lo otro, y de ahora tú vas para allá. Nosotros también salimos de la esclavitud. Hemos salido de la esclavitud y la vida que tenemos hoy en día es diferente, ¿verdad? Ahí nos dice que tenemos ese contacto con nuestro Dios y además a través de su palabra. Le voy a dar la palabra a ella, luego le voy a dar la palabra a ella, y luego ¿qué más? Y cuatro. Pero nada más tenemos 5 minutos. 5 minutos. Y ya nos vamos para el primer mandamiento. Vamos a ver, hermana. Tenemos que tener una experience with God. Una experiencia con Dios. You yourself, you have to have an experience with Him. Amén. Definitivamente, si no tenemos experiencia con Dios, no hay nada. Tenemos que gastar tiempo con nuestro Dios para realmente conocerlo. Muchos de nosotros pasamos hasta 20 y 30 años en la iglesia y no conocemos a Dios. A ver, hermana. Sí. No hemos tenido esa relación con Dios. Yo veo a Dios en el canto de las aves, en la creación. Yo veo a Dios en un niño que nace, un bebé que nace. Veo su obra maravillosa que me dice que hay un creador, que todo lo que mis ojos pueden mirar y todo lo que yo puedo percibir, aún el aire, como dijo la hermana. En cierta ocasión, es rápido, un niño le preguntó a una maestra, porque la maestra era atea, obviamente, y él le dice a los niños, cuando quería burlarse de él, ella le hizo en contra de Dios. Y ella va porque Dios no existe, y el niño le dijo, oye, ¿y ustedes ven el cerebro de la maestra? No, pues la maestra no tiene cerebro. Entonces, porque realmente, la maestra no tiene cerebro, entonces, si Dios no existe, pues entonces la maestra tampoco tiene cerebro. Un comentario cortito. Nosotros vemos a Dios así porque creemos en Dios. Aquellos que no creen en Dios no vemos esa cosa en la creación, ¿verdad? A ver, yo quería decir que la relación con Dios no es una relación de física. Y hay historias maravillosas en la Biblia, pero yo en mi vida, en lo personal, de cómo Dios me ha levantado, me ha rescatado, cómo Dios me sostiene, ese es el Dios que yo veo. Amén. Otro comentario por aquí, rapidito, que nos vamos ya para la parte de jueces. Esa pregunta, esa contestación no es nueva. No es porque esa se le hicieron los discípulos a Jesús. Porque Jesús hablaba de quién? Del Padre. Y el Padre y yo uno somos. Es decir, que no tenemos que dar muchos rodeos. Porque esas preguntas se lo hicieron a Jesús. Y Jesús le dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Entonces, ¿cómo que el que te ha visto a ti ha visto al Padre? ¿Es por conmigo? A ver, hermana. También el mismo Jesús dijo, bienaventurados los que creéis sin haber visto. Sin haber visto, gloria a Dios. Está buena la clase. Ahora bien, el primer mandamiento. Ya entendimos. Él levantó la mano. Él levantó la mano, hermana. Ay, está bien. perdón, es verdad, varón. Mire, no, yo no sigo si usted no habla. No, bueno, yo solo quiero comentar lo que dijo la hermana acerca de cómo creemos en un Dios que no hemos visto. Yo, sinceramente, le voy a decir de que yo creo en mi Dios y yo creo que es una obra del Espíritu Santo en nuestra vida, en cada uno individualmente. Pero también yo creo en mi Dios porque ¿quién era yo antes y quién soy yo ahora? ¿Quién era mi esposa y quién es ahora mi esposa? ¿Quién fue que me condujo a la iglesia por el cambio que Dios hizo en la vida de mi esposa y de la familia que
yo vine a la iglesia. Entonces, ¿por qué creo en Dios? Yo creo de que la Biblia es un libro inspirado por Dios, ¿verdad? Y vemos la vida de Moisés, ¿verdad? Que si Dios trabajó de esa forma y guió al pueblo de Israel y cambió su vida en muchos de ellos, la ha cambiado en mí. Yo veo en muchas personas testimonios excelentes que me hacen que mi vida cambie. No porque ellos son buenos, sino porque Dios es bueno. Amén. Les voy a dar un testimonio ahora que él me ha traído a la mente. Rapidito, dos testimonios rapiditos. Por ejemplo, unas personas, ¿verdad? Hemos visto personas que son adictos a cualquier tipo de droga. Cuando usted tiene una adicción a droga, usted tiene que pasar por un proceso de limpiarse, ¿sí o no? Sin embargo, nosotros hemos visto en la iglesia que personas dedicadas a Dios que han venido adictos, el Señor lo ha limpiado. Lo ha limpiado. Otro testimonio que me vino fue, estuve hablando con un pastor que me dice que en la cepa, no recuerdo en qué cepa porque me estaba diciendo, él me dice, la gente cree que Dios no está activo, pero Dios está activo. Me dice, no recuerdo el nombre de la cepa, había allí una familia y el Señor se le acercó, le habló y le dijo, sal a predicar el evangelio. Esto es un reporte que le mandaron a los pastores. Y él decía, ¿cómo yo voy a salir y a dejar mi familia aquí cuando por aquí no hay nada y mi mujer no trabaja y lo que van a morir? Sal a predicar el evangelio y no te preocupes por tu familia. Bueno, pues él salió a predicar el evangelio. Y dice que todos los días estaba ahí la comida de esa señora. La comida de ella no le faltó mientras él estaba predicando el evangelio. Amén. Y es un testimonio de alguien que dio en Santo Domingo, una señora que dio en Santo Domingo, que en este momento está en Santo Domingo. ¿Existe Dios? Amén. Dios existe. Amén. Ahora bien, el primer mandamiento, ¿cuál es el primer mandamiento? Empezamos cuando le dijo Moisés, oye Israel, Jehová ¿qué? Uno es, ¿verdad? Ahora, amar a Dios sobre todas las cosas, se relaciona también con lo que es el segundo, que Jesucristo lo resumió. Dicen algunas congregaciones, los mandamientos están abolidos. Es amar a Dios sobre todas las cosas y amar a tu prójimo. Y yo, qué bueno que tú lo sabes, los 10 mandamientos. ¿Cómo que los 10? Digo, claro, los 10 mandamientos, porque están ahí incluidos. ¿Por qué que queremos sacar un mandamiento? ¿Por qué? Si es el mandamiento que se hizo, bueno, todos están hechos con el pensamiento, pero para que el hombre descanse. Ahora bien, amar a Dios, hay por aquí una preguntita que yo quería hacerla. Dice, si alguien te pregunta, ¿cómo llegan las personas a amar a un Dios que nunca han visto personalmente? ¿Qué tú dirías? Y esa fue la pregunta que ella lanzó al principio. ¿Qué tú dirías? Amar a Dios sobre toda la cosa es el primer mandamiento. Ahora bien, este mandamiento, mi hermano, es algo que nosotros debemos de prestarle atención. Porque cuando amamos a Dios, si amamos a Dios, automáticamente ¿qué? Amamos al prójimo. Amamos al prójimo. ¿Cuántos de ustedes, vamos a ser sinceros, ustedes alguna vez han tenido alguna gente que le cae con una pesadita? No me digan que no. No me digan que no. Yo he tenido que dar rodillas. Yo llegué a una iglesia que había allí una hermana que las rodillas no se me pelaron porque Dios es grande. Si no voy rodillas, no llego ni a mirarle la cara. ¿Verdad? Usted tiene a alguien así, de rodillas. Y usted va a empezar a verle la parte positiva a esa persona. Amén. Pero si yo amo a Dios, tengo que amar a mi prójimo. Esta iglesia, en el nombre de Jehová, nos amamos todos. Amén. Y nos mantendremos amándonos. Gloria a Dios. Amémonos. Queremos que esta iglesia progrese. ¿Sí? Entonces demos amor al prójimo. Amén. Allá, hermana, levanta.
Voy a compartir un cortico testimonio para ilustrar lo que usted está diciendo. Allá en el Putumayo había un joven, un niño, que era bien travieso y nosotros, los maestros de escuela sabática, nos tocaba soportarlo. El niño llegaba y se juntaba con otro, él era de apellido Anacona, y se juntaba con otro apellido Maldonado, imagínense el apellido que tenían. Y estos niños eran terribles, eran tan terribles que ellos se cargaban en las mochilas un bolso de piedras y el sábado llenaban los inodoros de piedra. Así que usted preguntaba cómo se reían ellos cuando veían al diácono limpiando. Era terrible. Pero hoy veo al niño en las redes sociales, es un gran pastor y está bautizando cabildos enteros. No es una persona lo que está bautizando, son cabildos enteros. Entonces yo veo cómo uno debe soportarnos los unos a los otros, porque nosotros no sabemos cómo Dios va a transformar cada mente y cada corazón. Amén. Bueno, ya me han hecho que, el último comentario, porque ya estamos sobre el tiempo. Yo quería comentar, hubo un hombre llamado Mahatma Gandhi, que fue a estudiar leyes a Inglaterra, allá en el sitio del siglo XX. Y Mahatma Gandhi duró muchos años en Inglaterra estudiando para ser abogado. Y cuando regresó a India, él se dio cuenta que los mismos cristianos de Inglaterra eran los que estaban tenían bajo control a India. Inglaterra India era una colonia de Inglaterra. Era como decir, estaban colonizados. Puerto Rico es una colonia de Estados Unidos. Entonces, él se encuentra que el mundo que se llamaba cristiano allá, donde él estudió leyes, estaban discriminando extremadamente a los indios, y eran la gente que se llamaban cristianos, que iban a la iglesia, adoraban a Dios, y decían que Dios existía, y que los mandamientos y todo el paquete que nosotros a veces decimos, que a veces es mejor callarnos, a veces no tenemos que mejor callar y revelar a Dios con nuestros actos, con nuestra forma de tratar a los seres humanos. El caso fue que Mahatma Gandhi, después de ver el sufrimiento de su pueblo, y él nunca levantó la mano, él promovía huelgas pacíficas en vez de violencia. Él dijo una frase que yo la tengo muy clara en mi mente, la llevo en mi corazón, porque aprendí de él este pensamiento, que dice así: me gusta el Cristo que tú hablas, me gusta el Cristo que tú hablas, pero no me gusta el Cristo que tú representas. Entonces, el problema es que nosotros, en la iglesia adventista, según la oración, hablamos mucho de la ley. Pero esa misma ley que nosotros proclamamos, decimos que la obedecemos, decimos que la guardamos, que tenemos que enseñarse a la gente, la violamos en la misma iglesia. Entonces, la persona que está a mi lado y ve que aquel hermano que dice que guarda el sábado, que guarda la ley, viene y me maltrata, me golpea, me atropella, me hace cosas malas. La gente que ve eso, dirán, los adventistas son gente rara, porque dicen una cosa y hacen otra. Entonces tenemos que tener cuidado cómo hablamos, cómo ventilamos nuestro pensamiento, porque si nuestra vida no es coherente con nuestro trato con el prójimo, cómo trato a la persona de color, cómo trato a la persona de otra cultura, cómo trato al hermano que me desagrada a mí, porque obviamente hay gente que a uno le cae pesado. Sí. Entonces todos esos elementos, si no lo tenemos claro, la ley se convierte entonces en un juicio para mí, porque la ley misma también condena. Así es. Muchas gracias por escuchar. Ok, Pastor, prácticamente lo que está hablando es de alguien que no conoce a Dios. Alguien que no conoce a Dios, ¿verdad? Que dice, pero no tiene esa relación con Dios. Ajá. Quiero hablar de mi Dios. Hermanita, rapidito. No, perdónenme, no quiero cortar a ninguno, le quiero dar la oportunidad a todos, pero ya estamos en el tiempo. Okay. Bueno, voy a hablar de algo que sucedió esta semana conmigo y mi Dios. A mi hermana, como saben, que es lo que le pasó. La mandaron del hospital